Día 253, Lección 34, Libro del Deuteronomio. Importancia del libro para los cristianos y estructura. Como un libro litúrgico que promueve la renovación del pacto, Deuteronomio representa un esfuerzo por salvar la brecha entre las generaciones y relaciona la fe mosaica con la nueva vida en Canaán. Se dirige al hombre integral y explica la ley al intelecto, apela al corazón y estimula la voluntad. Como libro ecuménico, Deuteronomio recalca la unidad del pueblo de Dios y la centralización del culto de Yahvé. Como libro de protesta, Deuteronomio subraya la suprema autoridad de la palabra de Dios, una revelación clara y sencilla que los padres de familia pueden enseñar a sus niños. Como libro evangelístico, Deuteronomio insiste en la necesidad de la fe y la conversión individual. Se instruye al pueblo de Dios para una guerra santa, enérgica y victoriosa. Pero Deuteronomio también recalca la importancia de las leyes justas para gobernar a la sociedad. Deuteronomio define por primera vez en el Antiguo Testamento la doctrina de la elección de Israel basada en la gracia de Yahvé. Como libro existencialista, Deuteronomio insiste en la importancia del presente y la necesidad de una decisión hoy. Por primera vez en el Antiguo Testamento encontramos en Deuteronomio un monoteísmo explícito. En esto se basa lo que Jesús llamó el primer mandamiento. Como sabía bien que las provisiones del viejo pacto no bastaban, Moisés habló de un profeta venidero, cuya enseñanza produciría obediencia. En su propia muerte, Moisés simbolizó la del nuevo siervo que sufriría en lugar del pueblo la ira penal de Yahvé. El libro del Deuteronomio es una conclusión apropiada de la quinta parte de la ley. El nombre del libro en la Biblia hebrea es "Estas son las palabras", a veces reducido a "las palabras". De acuerdo a la costumbre hebrea, el nombre se toma de las primeras palabras del libro. El título en español es la traducción directa del griego, Deuteronomio, que significa segunda ley, o más apropiadamente, repetición de la ley. Era necesario que la ley se repitiera por las 4 siguientes razones. Primero, había una nueva generación de israelitas. Segundo, Israel iba a afrontar condiciones de vida enteramente nuevas, de ser un pueblo nómada a uno sedentario. Tercero, estarían en medio de mucha influencia idólatra. Y cuarto, la ley tenía que repetirse para asegurarle a Israel que el pacto todavía era válido para ellos. Así que repetición de la ley es un nombre apropiado. Aún los hebreos lo titularon Mishnan Torah, repetición de la ley, en las notas masoréticas. Estructura del libro. Gran parte del libro de Deuteronomio son sermones. Contiene 3 discursos principales por Moisés, que él dirigió a Israel en las llanuras de Moab durante su breve permanencia allí. Esto sucedió entre el peregrinaje en el desierto y la conquista de la tierra, cerca del año 1405 a.C. El primer sermón, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 43. Es una revisión instructiva del pasado de Israel, donde Moisés insta al pueblo a ser fiel al Señor y a evitar la idolatría. Segundo sermón, Deuteronomio, del capítulo 4, versículo 44 al capítulo 26, versículo 19. Es una aplicación de la ley a Israel, o sea, en el presente. En este sermón, que es el más largo del libro, Moisés resume las leyes y los estatutos civiles, morales y religiosos. Él exhorta al pueblo a la santidad.
El tercer sermón, Deuteronomio, capítulo 27, versículo 1 al capítulo 31, versículo 30. Se relaciona al futuro y varía de un tono alentador a un tono amenazante. Considera las promesas hechas por Dios a Israel. Moisés suplica al pueblo a recibir las bendiciones de la obediencia y a evitar las maldiciones de la desobediencia. Después de los 3 sermones se encuentran 3 secciones breves. 1. El canto de Moisés, que celebra la responsabilidad de Israel al pacto. 2. La bendición de Moisés, donde él, como líder que pronto partirá de entre ellos, los bendice. Y 3. Un relato de la muerte y sepultura de Moisés. Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 4 al 9, es un pasaje especialmente importante que aún continúa recitándose en los hogares judíos de la actualidad. Es conocido como el Shema y recuerda a los oyentes de las responsabilidades básicas del hogar donde deberían enseñarse las Escrituras. Deuteronomio era muy apreciado por Jesús. Cuando él fue tentado 3 veces por Satanás en el desierto, cada vez respondió con citas de Deuteronomio. Cuando se le preguntó cuál era el más grande mandamiento, Jesús contestó citando Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio implica más que la repetición de la ley de Dios a una nueva generación, ya que las verdades contenidas en el libro son aplicables a la vida diaria del pueblo en su nueva tierra. Tener la palabra de Dios no es un fin en sí mismo. Es importante amar a Dios y obedecerle de corazón. Referencias proféticas. Muchos temas del Nuevo Testamento se encuentran presentes en el libro de Deuteronomio. El primero entre ellos es la necesidad de guardar perfectamente la ley mosaica y la imposibilidad de lograrlo. Los interminables sacrificios necesarios para la expiación de los pecados del pueblo, quienes conscientemente transgredían la ley, encontrarían su cumplimiento en el último y definitivo sacrificio de Cristo. Debido a su obra de expiación en la cruz, ya no necesitaríamos más sacrificios por el pecado. La elección de Dios por los israelitas como su pueblo especial prefigura su elección de aquellos que creerían en Cristo. En Deuteronomio, Moisés profetiza la llegada de otro profeta, el último profeta que había de venir y quien es el Mesías. Al igual que Moisés, él recibiría y predicaría la revelación divina y guiaría a su pueblo.